quieres incluso. Sí. Luego termináis haciendo el presentación. Bien, bien, bien. Bueno, empezamos digo porque ellos pasan mucho frío, incluso en verano cuando hace 25 grados pasan frío. Que es lo que estaba establecido. Sí. Pero Inditex seguiría suministrando si le seguimos pidiendo. Lo que te decía, se está sacando todo esto, que es lo que más usa. Y es cierto que aquí hay más ropa de invierno, pero no vale. Ver debajo, como una segunda capa. Que no damos ropa usada. No. Era el objetivo principal. Qué bien. Espera. Sí, ahí también, cuando fuimos a ver la casa de ser. Para poder suministrarnos también. Los había acordado conmigo. Y además ha establecido cosas. Bueno, es que se expanden. Quiere decir que aparecen juguetes por el baño. Para que puedan lavar. Es un ejemplo de las neveras en dos. Y las fundas también. Eso es. Pero esa pared la podíamos mover. Ahí están mujeres retrasadas. Sí. Que esa pared, si vendría más mujeres, Eso les mandábamos a Berriz, porque Sí. eran zonas más, situaciones más simplemente van a ver directamente porque es más fácil trabajar con ellos ahí. Y esto se pasó de ver un centro como el resto del Estado, esto se pasó como grandes ciudades. Hemos venido a conocer el recurso que hemos puesto en marcha a partir de finales del año 2019 en Irún. Es un recurso que está dando atención a migrantes en tránsito. Como sabéis, en el año 2018 hubo una llegada muy importante de extranjeros, de personas migrantes en tránsito, que comenzó en junio del año 2018. En la que no teníamos conocimiento, no sabíamos cuántas personas podían llegar, ni tampoco sabíamos en qué condiciones y con qué necesidades, ¿no? Durante el año 2018 implementamos una serie de recursos que fuimos modificando los requerimientos y también las atenciones que estábamos dando a las personas en función de lo que íbamos aprendiendo en el día a día. En aquel año atendimos a más de 8.000 personas, 8.600 personas, y tuvimos una experiencia que nos permitió para el año 2019 establecer un plan de contingencias. Yo sí que quisiera aprovechar este momento para destacar el trabajo y la colaboración que con Cruz Roja hemos llevado a cabo durante estos años. Creo que ha sido un trabajo muy importante, sujeto en ocasiones a muchas presiones, en las que hemos tenido que ir adaptando los recursos en función de las necesidades, y creo que hemos dado un servicio adecuado a las personas que de situaciones muy complicadas tienen que huir para poder realizar un proyecto de vida. Esto también lo hemos hecho en colaboración interinstitucional. Implantamos y pusimos en marcha unos acuerdos y una colaboración entre las diferentes instituciones, diputaciones forales y ayuntamientos, con el objetivo de coordinarnos a la hora de dar una respuesta positiva a lo que realmente necesitaban las personas que venían en tránsito. Bueno, con toda esa experiencia y también con el trabajo, como digo, en colaboración con Cruz Roja, el año pasado pusimos en marcha un plan de contingencias en la que teníamos 3 posibles alternativas a las que teníamos que hacer frente. Por suerte, los flujos de personas migrantes en tránsito disminuyeron de una forma importante. La mitad de las personas que llegaron en el año 2018 llegaron en el año 2019, alrededor de 4.200 personas hemos atendido en Euskadi, y lo que hemos hecho ha sido seguir adecuando los recursos que tenemos en Euskadi para seguir dando un trato adecuado a estas personas que tienen unos sufrimientos y unas mochilas muy importantes. Para el año 2020 también vamos a poner en marcha este plan de contingencia con el objetivo de seguir dando una respuesta adecuada. Lo vamos a seguir haciendo con Cruz Roja y esperemos que las personas que se acerquen a Euskadi, que quieran quedarse, pues se queden con los recursos que tenemos puestos en marcha en esa atención integral que queremos dar a todas las personas que se acercan a Euskadi, y también aquellas que quieran discurrir en el caminar hacia otros países de la Unión Europea lo puedan hacer después de haber tenido un apoyo que en Euskadi les hayamos ofrecido.
También parte del trabajo que estamos haciendo está vinculado y además está coordinado con ese pacto por la inmigración que en Euskadi aprobamos y que contó con el apoyo de una muy importante parte de la sociedad vasca. Creo que en los tiempos que corren es más necesario que nunca ese acuerdo interinstitucional, ese acuerdo social en el que la sociedad vasca demuestre esos valores y principios que siempre nos han destacado, ¿no?, y de los que nos hemos enorgullecido. Creo que situaciones pues que tienen que ver con cuestiones xenófobas o con cuestiones racistas tenemos que ser muy firmes en los planteamientos de ese rechazo. Euskadi es una sociedad acogedora, es una sociedad que intenta ayudar, porque a nosotros también nos ayudaron cuando tuvimos que salir a otros países y, por tanto, tenemos que seguir trabajando en pos de establecer y arraigar esos principios que no se deben perder en la sociedad vasca y atender a esas personas que, bueno, por múltiples motivos han decidido salir de sus países con un caminar muy complicado, muy duro, y que en recursos como el de Irún en este momento estamos ofreciendo para que puedan continuar su tránsito. Agradecer la colaboración y la implicación del Gobierno vasco para el buen desarrollar de la atención humanitaria que realizamos en estos recursos. El recurso de Irún en el que estamos tiene una capacidad para 100 personas. Dispone de espacios diferenciados para poder ofrecer una acogida simultánea tanto de hombres como de mujeres con o sin menores. Que como bien decía Beatriz, en este 2019 han sido 4.244 las personas que han sido atendidas, que este año el mayor flujo de atención ha tenido lugar en Irún, a diferencia del 2018, que las mayores intervenciones se realizaban en el recurso de Bilbao. Decir que en este momento el recurso que se mantiene abierto para la acogida de pernocta también es el recurso de Irún, pero que en Bilbao también disponemos de un centro de día al que las personas se pueden acercar, las personas que necesiten apoyo, y además pues bueno, de ofrecer los servicios que ofrecemos a lo largo del día. Si estas personas necesitasen también de una acogida nocturna, les trasladaríamos o bien hasta el recurso de Irún o hasta el recurso intermedio de Berriz en caso de que la persona presente algún elemento de vulnerabilidad que así lo requiera. Y por tanto vamos a seguir ofreciendo la misma atención que venimos ofreciendo desde junio del 2018, tanto en las tres provincias de la comunidad autónoma. ¿Es un poco el perfil del migrante que pernocta aquí, que necesita estos servicios? Bueno, mayoritariamente se acercan hombres solos, jóvenes en la mayoría de los casos, y en cuanto a su nacionalidad, casi la mitad de las personas proceden de Guinea-Conakry, pero también vienen de otros países como Mali o Costa de Marfil, en su gran inmensa mayoría. Ahora hay 100 plazas disponibles, pero ¿cuántas están a día de hoy cubiertas? ¿Cuántas personas vienen aquí a pernoctar o utilizan el servicio? Bueno, las personas que llegan es una realidad muy diferente en el día a día, ¿no? No tenemos una previsión del número de personas que pueden pernoctar cada día. Las plazas están disponibles, es decir, que vamos hasta un máximo de 100 personas, pues tendríamos la capacidad para cubrir sin ningún problema. Y ahora que está la consejera, ¿qué le demandaría o qué necesidades tendría la Cruz Roja para atender mejor a las? Bueno, yo creo que en este momento, después del gran esfuerzo que fue necesario comenzar a trabajar en junio del 2018, yo creo que ahora estamos en posesión, tenemos todos los recursos necesarios. La respuesta que estamos dando yo creo que está siendo positiva y creo que ahora mismo la respuesta se cubre perfectamente. ¿Y al Gobierno vasco qué le supone? ¿Qué presupuesto destina a este ámbito? Bueno, dependiendo de las necesidades que también vayan surgiendo. El año 2018 aproximadamente destinamos unos 200.000 euros para atender las necesidades. Para también la adecuación de este recurso hemos invertido 100.000 euros que entendíamos que era necesario y preciso para ampliar la capacidad que teníamos en Irún de atender a estas personas que tienen necesidades humanitarias y que se encuentran en tránsito, y yo creo que con una colaboración y una gestión adecuada, no solamente con Cruz Roja, que sí que es la que gestiona directamente el recurso, pero con otras asociaciones en el ámbito de las personas migrantes, creo que estamos dando una respuesta adecuada. No fue fácil,
fácil, los comienzos fueron muy duros porque no sabíamos quiénes venían, ni cuándo venían, ni en qué situaciones venían, y tuvimos que ir adaptando los recursos en función de esas necesidades. Generamos y creamos berris para personas con vulnerabilidad, con situaciones sanitarias más complejas. Fuimos adaptando también los recursos en función también de esas necesidades, los días en los que se atendían a esas personas también se fueron aumentando. Empezamos por 3 días, fuimos hasta 5 y en este momento damos una atención de hasta 7 días a las personas que quieran. Hay personas que solamente están una noche, hay personas que están 2 noches. Bueno, en función de sus necesidades nosotros tenemos establecido que hasta 7 noches pueden pernoctar, y luego también aquellas personas que por lo que fuere vuelven de la frontera o son devueltos en frontera también son atendidos en este recurso. Por tanto, es una situación compleja, es una situación dura. Euskadi no puede dar una respuesta integral a un problema estructural, pero sí que estamos dando una respuesta adecuada a las necesidades que desde las instituciones vascas, junto con el tercer sector social y junto con Cruz Roja, entendemos que necesitan estas personas.